Él pensó que su placa lo hacía intocable. Pensó mal durante años. El oficial James Miller se había salido con la suya. Todo el perfil racial, el acoso, los viajes de poder. Su placa era su escudo, su excusa, su permiso para hacer lo que quisiera. Pero todo cambió el día que detuvo el auto equivocado. Verás, él no sabía quién estaba detrás del volante. No tenía idea de que estaba a punto de meterse con un oficial militar negro altamente condecorado que sabía exactamente cómo defenderse. Y defenderse. Ella hizo lo que sucedió después, destrozaría su mundo y expondría todo lo que intentó ocultar. Esta es la historia de cómo el coraje de una mujer hizo que el reino de un policía corrupto se derrumbara. Pero déjame llevarte, de regreso a donde todo comenzó, porque esta no es solo otra historia de injusticia, esta es una historia de dulce karma. Ahora déjame contarte sobre el oficial James Miller. En sus 10 años en la fuerza desarrolló una gran reputación en la pequeña ciudad de Riverside, y no del tipo. Bueno, verás, Miller era el tipo de policía que estacionaba su patrulla afuera de negocios, propiedad de minorías, solo para vigilar las cosas. El tipo que seguiría a los conductores negros por cuadras esperando. Por cualquier pequeña excusa para encender esas sirenas, los otros oficiales lo vieron. La comunidad lo sabía. Pero Miller se volvió más audaz, como aquella vez que detuvo a Marcus Johnson, un profesor de secundaria local, por parecer sospechoso. Mientras corría en su propio vecindario, o cuando detuvo a Sarah Chen, una anciana asiática, por tardar demasiado en cruzar la calle. Pero aquí está la cuestión con Miller. Era inteligente, sabía exactamente cómo escribir sus informes, cómo hacer que sus acciones sonaran justificadas. El sujeto exhibió un comportamiento sospechoso. El oficial temía por la seguridad las mismas viejas líneas una y otra vez, y de alguna manera esas quejas en su contra simplemente seguían desapareciendo. En el sistema su compañero oficial ERS susurraba al respecto en la sala de descanso. ¿Escuchaste lo que hizo Miller hoy? Pero nadie se atrevió a hablar, no cuando tenía amigos en lugares altos, no cuando traía buenos números. Además, ¿quién creería a los denunciantes por la palabra de un oficial condecorado? A Miller le encantaba ese poder. Se podía ver en la forma en que se comportaba, la forma en que sonreía cuando otra queja era desestimada. Solo haciendo mi trabajo, decía, ajustándose. La placa con esa sonrisa satisfecha. Esa placa era su armadura, su boleto para hacer lo que quisiera. Y hombre, quería que todo el mundo lo supiera. Lo que pasa con la gente como Miller es que empiezan a creerse sus propias mentiras, empiezan a pensar que son intocables, y es exactamente cuando la vida tiene una forma de enseñarles las lecciones más difíciles. Pero Miller estaba a punto de aprender esa lección de una manera que nunca olvidaría, porque al karma no le importa tu placa, y ya se dirigía hacia él en la forma de alguien que sabía exactamente cómo manejar a los abusadores en uniforme. Permítanme presentarles a la teniente coronel Sarah Thompson, 20 años de distinguido servicio militar, 2 misiones en Afganistán, más medallas que Miller, tenía multas de aparcamiento en su libro de cuotas, pero no sabrías nada de eso mirándola. No era del tipo que presume la mayoría de los días. Encontrarías a Sarah como voluntaria en el centro de veteranos local, ayudando a otros veteranos a navegar por el sistema. Ella sabía como la palma de su mano que todos merecen una oportunidad de luchar, siempre decía, y lo decía en serio. La misma disciplina que le hizo ganar esas medallas, la usó para ayudar a otros. Ahora que la mañana del martes comenzó como cualquier otra, Sarah se dirigía al centro de veteranos en su modesto Toyota Camry, nada llamativo que no era su estilo. Acababa de terminar su carrera matutina y todavía llevaba puesta su camiseta de entrenamiento del ejército, la misma camiseta que había usado cientos de veces antes. Sarah había lidiado con su cuota justa de prejuicios a lo largo de los años. Ser una mujer negra en el ejército significaba demostrar que tenía que esforzarse el doble, trabajar el triple, pero nunca dejó que eso la detuviera. La excelencia es la mejor respuesta a la ignorancia, les decía a los jóvenes reclutas a los que asesoraba. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, notó que un coche patrulla se detenía detrás de ella. No había nada inusual allí, pero algo en la forma en que el oficial miraba a través del parabrisas hizo que sus instintos se activaran. 20 años de servicio militar te enseñan a leer las situaciones bastante rápido. Hizo lo que siempre hacía. Se revisó el cinturón de seguridad, bajó la radio, mantuvo ambas manos visibles en el volante. Procedimiento estándar, tal como lo enseñó en sus cursos de entrenamiento de policía militar. Sarah Thompson no solo conocía las reglas, escribió algunas de ellas. La luz se puso verde. Condujo exactamente al límite de velocidad. El coche patrulla se mantuvo justo detrás de ella, tan cerca que apenas podía ver su capó en su espejo retrovisor. 3 cuadras. 4 cuadras. Sarah conocía este baile demasiado bien.
Luego vinieron las luces, esos familiares rojos y azules. Destellos. Sara suspiró no de miedo sino de decepción. Otro día en Estados Unidos, otra parada de tráfico al azar, pero esta estaba a punto de ser diferente porque el oficial James Miller no tenía idea de que estaba a punto de detener a alguien que había pasado 2 décadas enseñando a la policía militar la forma correcta de manejar la autoridad, alguien que documentó todo, alguien que conocía todas las regulaciones, que estaba a punto de romper licencia y registro. La voz de Miller tenía ese filo, ese tono que decía que ya había decidido cómo iba a ir esto. Sara buscó lenta y deliberadamente sus documentos, narrando cada movimiento. Estoy buscando mis credenciales. Y la guantera oficial le entregó 3 artículos: su licencia de conducir, registro del vehículo y su identificación militar. Miller apenas miró los 2 primeros, pero esa identificación militar, su rostro cambió. No impresionado, sospechoso. Esperas que crea que esto es real, Sara. Mantuvo su voz firme, profesional. Sí, señor, soy la teniente coronel Sara Thompson, actualmente estacionada en Miller. La interrumpió con una risa. Cierto, y soy la secretaria de defensa. Salga del vehículo ahora. Sara había estado en situaciones más difíciles, mucho más difíciles, pero algo en la forma en que la mano de Miller descansaba sobre su funda, la forma en que sus ojos entrecerró sus ojos. Ella sabía que esta parada no era por ninguna infracción. De tránsito oficial. Miller leyó su placa. ¿Puedo preguntar por qué me piden que salga de mi vehículo? Estaba grabando todo en su teléfono colocado cuidadosamente en el tablero. Otro hábito de años de entrenar a otros. Porque yo lo digo, Miller. Chasqueó la lengua y apagué ese teléfono. Ahora. Sara no se movió. Señor, tengo derecho a grabar esta interacción. ¿Podría decirme el motivo de esta parada? Fue entonces cuando la sonrisa de Miller se volvió fea, jugando al abogado. Ahora bien, te vi desviándote, probablemente borracho. Ahora, Sara sabía que no se había desviado. Una vez su cámara del tablero, lo probaría más tarde, salió todavía tranquila, todavía profesional. Otros autos estaban reduciendo la velocidad. Ahora testigos de lo que se estaba desarrollando. Miller la agarró del brazo con la suficiente fuerza como para dejar marcas. Abre las piernas, manos en el auto. La voz del oficial Sara permaneció controlada. Creo que esto constituye fuerza excesiva. Y las esposas hicieron clic antes de que pudiera terminar. Miller se inclinó cerca, susurró, no tan altivo y poderoso. Ahora somos coronel. Mientras la empujaba hacia su patrulla, Sara vislumbró su teléfono todavía grabando. Había visto esa mirada en los ojos de Miller antes en otros que pensaban que el poder los hacía invencibles. Pero Sara Thompson no había pasado 20 años sirviendo a su país para ser intimidada por alguien que deshonró su placa. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que Miller había acosado. Cada abuso de poder con el que se había salido con la suya. Y mientras conducían hacia la estación, Sara ya estaba planeando sus próximos movimientos, porque mientras Miller pensaba que estaba aceptando a otra víctima, en realidad acababa de comenzar una guerra con alguien que sabía exactamente cómo combatirla. La sala de procesamiento en la estación de policía de Riverside estaba fría, deliberadamente fría, pensó Sara, como todo lo demás diseñado para derribar a la gente. Pero mientras Miller estaba ocupado alardeando con sus amigos en la recepción, Sara estaba documentando mentalmente cada violación del procedimiento. Parece que tenemos un oficial militar. Falso, anunció Miller a la sala, agitando su identificación militar como un trofeo. Los otros oficiales se movieron incómodos. Algo no se sentía bien con este arresto y lo sabían. Fue entonces cuando intervino el sargento Rodríguez. A diferencia de Miller, ella realmente revisó la identificación militar correctamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Oficial Miller, una palabra, su conversación en voz baja. En la esquina no estaba lo suficientemente silencioso. ¿Estás loco? ¿Sabes quién es ella? La cara de Miller se sonrojó. Se resistía a ser combativa. Rodríguez lo interrumpió. La cámara del tablero, mejor apoyo. Se giró hacia Sara. Señora, voy a quitar estas esposas. Pero Sara se quedó sentada. Sargento, preferiría que las dejara puestas por ahora. Su voz era tranquila y mesurada. Quiero que todo se documente exactamente como está. Se giró ligeramente, asegurándose de que las cámaras de seguridad de la estación tuvieran una vista clara de los moretones que se formaban en sus brazos. La sonrisa de Miller comenzó a desvanecerse por primera vez. La duda se asomó a sus ojos. Sara había visto esa mirada antes, el momento en que un acosador se da cuenta de que ha elegido el objetivo equivocado. Me gustaría hacer mi llamada telefónica ahora. Sara dijo que no a un abogado. No. Llamó al coronel James Martínez,
el juez defensor general con el que había trabajado durante 15 años. Mantuvo la llamada en altavoz. Todos los oficiales en esa habitación escucharon exactamente quién era y lo que venía. Tiene exactamente 1 hora para liberar. La voz del teniente coronel Thompson Martínez resonó a través del teléfono antes de que me comunicara personalmente con el comisionado de policía. La oficina del alcalde y el departamento de justicia, la estación entró en acción. El sargento Rodríguez ya estaba llevando a Miller a una oficina. Las esposas se quitaron los formularios, estaban siendo triturados, pero Sara no había terminado. Se puso de pie frotándose las muñecas y se dirigió a la sala. Quiero que cada oficial que presenció esto sepa algo. Su voz llevaba el peso de 2 décadas de mando. Lo que pasó hoy termina aquí. No solo para mí, para todos los que no pudieron. Defenderse para todos los que no tenían un coronel Martínez al que llamar mientras salía de la estación. Sara sacó su teléfono e hizo otra llamada. No a los medios, no a un abogado de derechos civiles, no, esta llamada era para alguien que había estado recopilando quejas contra Miller durante años, esperando un caso lo suficientemente fuerte como para sostenerse, porque Sara Thompson no solo quería que Miller fuera suspendido, quería cambiar todo el sistema que le hacía pensar que podía salirse con la suya y tenía suficientes pruebas para hacer exactamente eso a la mañana siguiente. Miller entró a su comisaría como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando notó las escaleras, el susurro, su lugar de estacionamiento. Habitual estaba ocupado su taza de café. Había desaparecido de la sala de descanso, pequeñas cosas, señales de advertencia que eligió ignorar. Solo otra queja, le dijo a su compañero tratando de sonar seguro. Siempre se van. Pero su compañero simplemente negó con la cabeza y solicitó una transferencia a otra unidad. El primer dominó estaba cayendo mientras tanto. Al otro lado de la ciudad, Sara estaba sentada en una pequeña oficina con la investigadora de asuntos internos Diana. «Chen, muéstrame todo», dijo Sara, colocando una unidad USB en el escritorio. No solo las imágenes de su cámara de tablero, no solo la grabación de su teléfono. Tenía algo mejor durante los últimos 5 años, explicó Sara. Los veteranos de mi grupo de apoyo han estado documentando cada interacción con el oficial Miller. Abrió una hoja de cálculo. Fechas, horas, incidentes, testigos, todos meticulosamente organizados. Somos militares. La documentación es lo que hacemos. Los ojos de Chen se abrieron mientras se desplazaba por los datos. Los 37 incidentes, 15 quejas formales, todas enterradas hasta ahora. Esto es exhaustivo, admitió Chen. Sara no había terminado. Revisa tu correo electrónico, te acabo de enviar. Declaraciones de 3 oficiales que presenciaron el comportamiento de Miller están listos para responder en el precinto. La confianza de Miller se estaba resquebrajando. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de su representante sindical. No hables con nadie. Los mensajes de texto decían, tenemos una situación. Pero Miller no estaba escuchando, nunca lo hizo. Esto es acoso. Él gritó en la oficina del capitán. Esa mujer está mintiendo, el capitán. Simplemente deslizó silenciosamente. Una carpeta sobre su escritorio. Dentro había fotos de los brazos magullados de Sara, su historial militar, sus condecoraciones, y algo que hizo que la sangre de Miller se helara, una lista de todos sus objetivos anteriores. No creías que se encontrarían, ¿verdad?, preguntó el capitán en voz baja. No creías que organizarían historias de Shar construir un caso. Miller se hundió en una silla. Su placa de repente se sentía pesada en su pecho. Pero el verdadero golpe llegó esa tarde cuando Miller salió de la comisaría. Los vio parados silenciosamente en la acera. 3 docenas de personas, antiguos, objetivos, veteranos, maestros, padres, gente normal, gente a la que había acosado durante años, no protestaban, no gritaban, solo observaban esperando. Cada uno sosteniendo una carpeta con su incidente documentado. Sara estaba entre ellos, pero no miraba a Miller. Estaba hablando con un joven oficial que se había acercado al grupo. Esto no se trata de venganza, explicó. Esto se trata de responsabilidad, sobre asegurarse de que lo que nos pasó a nosotros nunca le pase a nadie más. Miller corrió a su auto con las manos temblorosas mientras buscaba torpemente sus llaves. Por primera vez en su carrera sintió lo que sus víctimas se habían sentido, impotentes. Pero esto era solo el comienzo, porque mañana era su audiencia, y Sara Thompson solo había mostrado la primera página de su evidencia. La sala de audiencias estaba llena. Miller se sentó solo en su mesa. Su abogado sindical barajaba papeles nerviosamente. La sonrisa segura se había ido, reemplazada por algo nuevo, miedo real, el tipo de miedo que sus víctimas conocían muy bien. Sara entró silenciosamente, vistiendo su uniforme militar completo, sin teatralidad, sin drama, solo presencia. La sala se quedó en silencio detrás de ella.
Llegaron los testigos uno por uno. Marcus Johnson, el maestro, Sarah Chen, la anciana, docenas más, cada uno con su historia, su prueba, el oficial Miller, el presidente. De la Junta de Revisión comenzó. Estamos aquí para... El abogado de Miller. Corte. Mi cliente desea hacer una declaración. Miller se puso de pie, enderezándose la corbata, todavía tratando de controlar la narrativa, todavía pensando que podía hablar para salir. Todo lo que hice fue según el libro, declaró. Estaba protegiendo a nuestra comunidad. Estas personas. El presidente levantó la mano. Oficial Miller, antes de continuar, le sugiero que vea esto. Las luces se atenuaron. Un proyector cobró vida. Las imágenes de la propia cámara del tablero de Miller comenzaron a reproducirse, no solo del arresto de Sarah, de docenas de paradas, su voz, sus palabras, sus acciones, todos esos momentos en los que pensó que nadie reconstruiría el video, exigió el abogado de Miller. Pero ya era demasiado tarde. El patrón estaba claro. El abuso de poder era innegable. Miller se desplomó en su silla mientras sus propias acciones testificaban en su contra. El testimonio de Sarah fue breve, preciso, devastador, sin ira, sin acusaciones, solo hechos, fechas, horas, violaciones de procedimiento. Habló como si estuviera dando un informe militar. AR, cada palabra, otro clavo en el ataúd de la carrera de Miller. Esto no se trata solo de un oficial, concluyó. Se trata de confianza sobre la placa, sobre lo que sucede cuando dejamos que el poder siga sin control. Los miembros de la Junta de Revisión estaban tomando notas, muchas notas. Luego llegó el testigo sorpresa. Oficial Jenny Martínez, ex compañera novata de Miller. Me enseñaron a proteger y servir, dijo, con voz temblorosa, pero lo que vi, lo que me hizo participar, su testimonio hizo llorar a varios miembros de la Junta. El abogado de Miller le pasó una nota, 2 palabras, trato aceptado, pero Miller la arrugó. Todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo. Todavía no podía aceptar que sus acciones tuvieran consecuencias. Todavía pensaba que su placa lo salvaría. El presidente llamó a un receso mientras la gente salía. Sarah escuchó a 2 miembros de la Junta hablando en 20 años. Uno susurró. Nunca he visto evidencia tan completa. El otro asintió. No es solo un caso, es una llamada de atención, Miller. Se quedó solo junto al enfriador de agua, observando cómo sus antiguos colegas evitaban el contacto visual. La delgada línea azul tras la que se había escondido durante tanto tiempo estaba desapareciendo y la peor parte es que esto era solo el primer día de la audiencia. El segundo día de la audiencia comenzó con una bomba. La sargento Rodríguez subió al estrado, sus manos firmes, mientras abría un cuaderno de cuero desgastado. He documentado cada incidente preocupante que involucra. Al oficial Miller durante los últimos 3 años dijo simplemente, nunca tuve pruebas suficientes para actuar hasta ahora. El rostro de Miller palideció. Su propio supervisor, a quien se había jactado innumerables veces sobre sus métodos. Ella había estado grabando todas las veces que se había reído de hacer llorar a la gente, los chistes racistas, las amenazas contra los denunciantes el 15 de marzo. Rodríguez leyó lo que dijo el oficial Miller y cito: estas personas necesitan aprender. Su lugar se refería a un grupo de dueños de negocios minoritarios que habían presentado quejas. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. El abogado de Miller dejó de tomar notas, pero el verdadero punto de inflexión vino de una fuente. Inesperada, Tommy Chen, el especialista en informática del precinto, trajo un carrito de discos duros. El oficial Miller me pidió que limpiara algunas grabaciones de la cámara del tablero el año pasado. Dijo en voz baja que hice copias en su lugar. Las grabaciones se reprodujeron. La voz de Miller llenó la habitación. Apagué esa cámara. Borre esto. Esto nunca sucedió. Cada clip, otro clavo en su ataúd. Cada comando demostrando conciencia, de culpa, cada momento mostrando exactamente quién era cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Sarah se sentó en silencio viendo cómo el mundo de Miller se desmoronaba, no con satisfacción, sino con la comprensión del deber de un soldado. Esto no era venganza, esto era responsabilidad. Tengo un testigo más. El defensor de Sarah anunció que las puertas se abrieron y entró Katie Miller, la hija del oficial Miller, una policía novata en un precinto vecino. Miller se quedó medio sorprendida. Katie, no lo siento, papá, dijo con voz firme, pero lo que hiciste, lo que me enseñaste, estuvo mal. Me convertí en policía para proteger a la gente, a toda la gente. Su testimonio sobre crecer mientras veía a su padre abusar de su poder no dejó ojos secos en la habitación. Miller finalmente rompió la fachada agrietada. 20 años de arrogancia se derrumbaron en un instante. Nunca quise decir que él comenzó, pero había.
No queda ningún lugar donde esconderse, ninguna excusa que pueda cubrir la verdad cuando el día terminó. Sarah escuchó a dos oficiales veteranos hablando. ¿Sabes qué es una locura? Una dijo que podría haber optado por la venganza. Podría haber empeorado esto, en cambio nos mostró cómo limpiar nuestra propia casa. El presidente de la Junta anunció que entregarían su decisión mañana, pero todos en esa sala ya eran nuevos. La justicia no siempre llega con una explosión. A veces viene con papeleo testigos y el coraje silencioso de la gente finalmente se puso de pie para decir basta. El último día llegó con una luz de inevitabilidad. La sala de audiencias era una sala llena de oficiales, miembros de la comunidad e incluso algunos jueces jubilados. Todos sabían que esto ya no se trataba solo de Miller. Se trataba de sentar un precedente. Miller estaba desplomado en su mesa. Su uniforme ya no estaba almidonado. Su placa notoriamente ausente, el hombre que una vez se pavoneó por el precinto, apenas podía mirar a los ojos a nadie. Su abogado había dejado de intentar objetar la evidencia, era demasiado abrumadora. El presidente de la Junta se aclaró la garganta antes de que anunciáramos nuestra decisión. El teniente coronel Thompson ha solicitado hacer una declaración final. Sarah se acercó. Al podio, su postura perfecta, su voz clara. No estoy aquí para destruir al oficial Miller, comenzó. Estoy aquí porque el poder sin rendición de cuentas se destruye a sí mismo cada vez que el oficial Miller abusó de su autoridad. No solo lastimó a sus víctimas, traicionó a cada buen oficial que usa este uniforme con honor. Se giró para encarar a Miller directamente. Tenías una opción cada mañana cuando te ponías esa placa. Podrías haber sido un guardián. En cambio, elegiste ser un matón y acosadores. El oficial Miller finalmente conoció a alguien que los enfrentó. Miller finalmente habló. Su voz apenas fue un susurro. Solo estaba haciendo mi trabajo. La respuesta de Sarah fue mesurada pero firme. No, señor, estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. Hay una diferencia. El presidente se puso de pie basándose en la abrumadora evidencia presentada. Esta junta recomienda la terminación inmediata del empleo del oficial James Miller, la revocación total de su certificación policial y la derivación para cargos criminales eran aplicables, pero fue la segunda parte del fallo la que hizo que además estamos implementando una revisión obligatoria de todas las quejas anteriores, contra oficiales, estableciendo un comité de supervisión civil y creando nuevos protocolos de capacitación. El presidente miró directamente a Sarah. El teniente coronel Thompson aceptó ayudar a desarrollar estos programas. La hija de Miller, Katie, todavía con su uniforme de novata, se acercó a su padre. «Papá», ella dijo suavemente, «así es como se ve la rendición de cuentas. Así es como restauramos la confianza». Colocó su propia placa sobre la mesa. Esto es lo que se supone que significa la placa cuando la habitación se despejó. Sarah escuchó a dos oficiales veteranos hablando, con sus novatos. Recuerda este día. Uno dijo, a veces lo más valiente no es correr hacia el peligro, a veces es ponerse de pie y decir que esto no está bien. Miller salió solo, ya no es intocable, ya no es poderoso, solo un hombre que finalmente había aprendido que una placa no es un escudo contra las consecuencias, es un símbolo de responsabilidad. Sarah lo vio irse sin sentir triunfo ni alegría, solo una tranquila satisfacción de que tal vez, solo tal vez, el próximo oficial Miller lo pensaría dos veces antes de abusar de su poder porque ahora sabían que alguien estaría observando, alguien se pondría de pie, alguien lucharía. Un año después, Sarah se paró frente a una nueva clase de cadetes de policía. Su uniforme militar cambió por ropa de trabajo civil. El programa de entrenamiento que ella ayudó a desarrollar ahora era obligatorio en los 3 condados, pero lo más importante es que las quejas de abuso habían disminuido en un 60%. Lo último que supe de Miller era que trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial. Se sintió humillado por lo mismo que solía ignorar: las consecuencias. Su hija Katie se convirtió en una de las oficiales más respetadas del departamento, conocida por su imparcialidad y compromiso con la comunidad. Pero el verdadero cambio no estuvo en las estadísticas ni en las nuevas políticas, sino en los pequeños momentos, como cuando la oficial Rodríguez detuvo a un joven adolescente negro la semana pasada. La niña estaba aterrorizada hasta que Rodríguez le explicó exactamente por qué lo había detenido. Le mostró que su cámara corporal estaba encendida y lo trató con respeto. Así es como se ve el verdadero trabajo policial. Sarah todavía es voluntaria en el centro de veteranos y todavía ayuda a las personas a navegar por el sistema, pero ahora otros acuden a ella con sus historias de enfrentarse al abuso de poder, no solo contra la policía, contra cualquiera que piense que la autoridad significa inmunidad. Verá, esta historia no se trata solo de un mal policía que recibe lo que se merece, se trata de lo que sucede cuando elegimos ponernos de pie para documentar todo,
luchar con inteligencia en lugar de luchar con enojo, sobre usar las propias reglas del sistema para arreglar el sistema. Recuerda esto: los acosadores no dejan de ser acosadores hasta que alguien les demuestre que no son intocables, pero ese alguien podría ser tú, podría ser cualquiera que decida que ya es suficiente. Así que la próxima vez que veas a alguien abusar de su poder, ya sea un policía, un jefe o cualquier persona con autoridad, recuerda al teniente coronel Thompson. Recuerda que una persona con coraje, evidencia y determinación puede cambiar todo, porque el karma no es solo una fuerza mística. A veces llega en un Toyota Camry, vistiendo una camiseta de pete del ejército con 20 años de servicio y una comprensión perfecta de exactamente cómo defenderse. Si esta historia nos enseñó algo, es que la justicia no siempre usa una capa. A veces usa galones ganados a través de años de servicio. A veces lleva una carpeta llena de evidencia en lugar de un arma, y a veces, solo a veces, gana. Ahora me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que abusa de su poder? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia con nuestra comunidad. No olvides darle me gusta a este video y suscríbete para más historias reales de justicia servida. Y si quieres ver más historias como esta, revisa nuestra lista de reproducción cuando Karma Strikes Back aparezca en tu pantalla. Recuerda que defender lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena.